Un saludo de fe a mis hermanos que siguen este itinerario de las tinieblas a la luz. Hoy vamos a hablar de la unión transformante, de esa que hemos venido, de la que hemos hablado tantas veces en este itinerario, y que es un momento que han registrado todos los místicos y todos los santos, y que no es para ellos solamente, es para todo cristiano. Porque todo cristiano debe permanecer en Cristo, debe hacer coincidir su voluntad con la voluntad de Dios. Entonces vamos a escuchar el Evangelio de este día, que está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versos del 31 al 42. Dice la palabra: en aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que le han visto a su padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no se lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace su padre. Ellos replicaron: nosotros no somos hijos de prostitutas, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino por el que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, en verdad son mis discípulos. Permanecer en la palabra. ¿Cómo podemos llegar a permanecer en la palabra? El Papa Francisco, en la carta sobre la santidad que nos escribió, dice que la santidad no depende de la voluntad. No es que yo hoy voy a hacer un propósito y ya entonces me mantengo en ese propósito y no voy a volver atrás. No, el diablo se ríe cuando hacemos propósitos, porque a los 2 días hemos vuelto a hacer lo mismo. Porque cuando nos entregamos a Dios, la luz de Dios nos ilumina y las tinieblas se alejan, pero las tinieblas luego regresan con más intensidad y volvemos a hacer lo mismo. Y hay momentos en que nos hemos sentido defraudados, desilusionados, pensando: ya fui a la peregrinación, ya le pedía al Señor, ya le pedí y no lo consigo. El Papa Francisco también dice que la santidad no depende del conocimiento. No depende de que yo conozca la Biblia, conozca fórmulas. No. La santidad es una gracia de Dios, que los místicos, sobre todo San Juan de la Cruz, le llaman la gracia transformante. Si permanecen en mi palabra, en verdad son mis discípulos, y conoceréis la verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, yo soy la verdad, dijo Jesús. Por eso esa gracia transformante es la que nos hace coincidir el pensamiento, los afectos y los proyectos. Ya no son míos, son los de Dios en mi vida. De hecho, el Señor nos ha constituido en su cuerpo. Y cuando dice: este es mi cuerpo, está diciendo que nosotros somos el cuerpo suyo. O sea que somos transformados en otro Cristo.
esta es mi sangre, quiere decir que nosotros somos la sangre del Cordero. Pero necesitamos la gracia de la transformación. Esa gracia que hace que el propio ser sea transformado en Cristo. Que todo el ser, desde los pensamientos hasta el último deseo y el último paso, esté ungido por el querer de Dios. Esta es la clase de transformación que necesitamos. Esta es la clase de transformación que estamos buscando. Cuando uno está en niveles bajos del seguimiento de Cristo, se atasca. Es como un carro que ha entrado por calles de barro en las que no puede salir. Solo patina. ¿Cuántos de nosotros estamos como en una calle llena de barro? Solo patinamos una y otra. Y salimos de una para volvernos a meter en otra. Y en otra peor quizás. Y cuando Dios nos da como esa gracia transformante, es como que nos ponga un piñón de montaña que no nos detiene nadie. Todos buscando la gracia transformante, la gracia, la voluntad de Dios. Esto en el mes de mayo va a ser beatificada Conchita Cabrera de Armida, una mexicana casada con 9 hijos, que cuando estaba embarazada del 8º, 9º hijo, tuvo la experiencia de la gracia transformante. Dijo: yo estaba delante del Santísimo, expuesto en la hostia santa, cuando de repente experimenté una presencia de Dios en mi vida. Fue como un desposorio. Y Él, a partir de entonces, fue mi querer, mi voluntad, el proyecto de mi vida. Y nunca más se volvió a apartar de mí. Podría yo haberme apartado de Él por mis pecados, porque la voluntad no se anula, se potencia, pero para buscar la verdad. Porque la libertad es verdadera libertad cuando busca la verdad, no cuando busca la mentira o el falso honor. Y dice ella: a partir de ahí experimenté, nunca más volví a sentir la lejanía de Dios. También nosotros podemos tener esa experiencia de Dios en nuestra vida. La Virgen María también fue un crecimiento constante en la gracia. Y ella, esa gracia de Dios, esa gracia transformante, la preparó para todas las pruebas. Nadie en esta tierra ha tenido más pruebas como la Madre de Dios. Y sin embargo, ahí, en silencio, obedeciendo al ángel, y yendo a Belén, huyendo a Egipto, volviendo a Nazaret, al pie de la cruz, oyendo las murmuras de la gente que decían que Jesús estaba loco, pero ella nunca dejó de creer. Cuando Dios le da la gracia transformante a una persona, es porque quiere hacer algo grande en su vida. De hecho, estoy convencido que todas las personas que tienen una fe mariana profunda, Dios va a hacer grandes cosas con ella. Pero si a esa devoción mariana Dios nos concede el itinerario pascual de las tinieblas a la luz, del pecado a la libertad, Dios va a hacer grandes cosas, no para sí misma, sino para su iglesia. Cuando una persona hace un edificio o una casa grande, la hace para algo. Si Dios le va a dar a usted la gracia transformante, es porque Dios va a hacer cosas grandes en su vida y en su comunidad. Como dice Jesús: si ustedes permanecen en mí, en verdad son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
Vamos a pedir esa gracia. Y no nos comparemos con nadie, ni siquiera con los santos, porque cada uno tiene su propio camino. Dios te bendiga.